¿Qué tal, chicos? Les hice este pequeño video para que sepan cómo hacer el segundo problema que viene ahí en la tarea. Es básicamente de la misma condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio, que dijimos que la suma de los momentos en un cierto punto tienen que ser igual a cero, ¿sale? En este caso, muy parecido al caso que vimos en clase, tenemos una barra donde se están aplicando dos fuerzas. Es una barra de 4 metros, una viga de 4 metros de longitud. Está soportando una carga aquí en este punto que son 200 newtons. Aquí tiene otra carga que son 400 newtons. Están separadas esta longitud. Tenemos dos puntos de apoyo, como se ve aquí. Estos de aquí son los puntos de apoyo. Tenemos el punto de apoyo en A y el punto de apoyo en B. Entonces, hay que determinar la magnitud de los esfuerzos de reacción que se encuentran en los apoyos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a considerar, o vamos a calcular más bien, cuánta fuerza o qué esfuerzo está aquí reaccionando. En este caso, pues va a ser hacia arriba. ¿Cuánto está reaccionando aquí en este apoyo? ¿Cuánto aquí reaccionando en el apoyo en B? Como les dije, las reacciones en los apoyos van hacia arriba porque obviamente tienen que soportar las cargas o los pesos que tenemos aquí. Por lo tanto, tienen que ser contrarias, ir hacia arriba. Acuérdense que los pesos van hacia abajo y en este caso las fuerzas de reacción tienen que ir en sentido contrario. Por eso aquí en los apoyos ambas fuerzas van hacia arriba. ¿Sale? Ok, entonces, acuérdense que todo este sistema está en equilibrio. Entonces, se cumple la segunda condición de equilibrio, que la suma de momentos es igual a cero, pero también se cumple la primera condición de equilibrio, que nos dice que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a cero también, y la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. En este caso no tenemos ninguna fuerza que actúe sobre el eje horizontal o el eje X, pero sí tenemos, en este caso, cuatro fuerzas que están en el eje Y, que sería la fuerza de reacción en el punto A, le vamos a poner RA, la fuerza de reacción en B, vamos a ponerle RB, y pues las dos fuerzas que ya nos están dando como dato, ¿sale? Ok, entonces, ¿cómo le voy a hacer para obtener esas fuerzas de reacción? Nosotros nos vamos a ayudar con la segunda condición de equilibrio, ¿sale? Entonces lo vamos a hacer por separado. Vamos a analizar cada uno de estos puntos para ver cuál sería la reacción en A y cuál sería la reacción en B, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien. Vamos a hacer suma de momentos. Acuérdense que en este caso tenemos dos incógnitas que son las reacciones de estos dos puntos y la suma de momentos se va a realizar respecto a esos puntos, ¿sale? Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, el punto A y voy a decir, pues voy a hacer todo el análisis respecto a este punto y voy a hacer la suma de momentos en el punto A me tiene que dar cero, ¿sale? Entonces, si nosotros tomamos como referencia este punto, me voy a imaginar que aquí este punto está fijo y con respecto a estas fuerzas, pues yo voy a determinar los momentos, ¿sale? Y acuérdense que todas las fuerzas me van a generar un momento, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, aquí la fuerza 1 me va a generar un momento 1. Aquí la fuerza 2 me va a estar generando un momento 2. Y pues esta reacción también me va a generar un momento, ¿sale? Y esta pues va a ser, vamos a ponerle momento B, ¿sale?
Entonces, la suma de momentos tiene que ser igual a cero. Como tengo estas tres fuerzas con respecto al punto A, entonces la suma del momento 1 con el momento 2 y con el momento B tiene que ser igual a cero. ¿Sale? No consideramos la fuerza que está en el punto A porque acuérdense que cuando nosotros nos fijamos en un punto, todas las fuerzas que estén actuando ahí no me generan ningún momento. Entonces esta reacción en el punto A no me está generando ningún momento porque es mi punto de referencia. Si al contrario hubiera tomado como referencia el punto B, entonces esta reacción sí me hubiera generado un momento A y lo hubiera tenido que considerar, pero el momento B ya no lo consideraría. Pero pues ahora en este caso estamos en este punto, por eso consideramos el momento en B. Ok, vamos a sacar los signos de los momentos. Acuérdense que los momentos tienen signos cuando generan o tienden a generar un movimiento en sentido contrario de las manecillas del reloj es positivo. Cuando es al revés, en sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Y acordémonos que el momento se obtiene multiplicando la fuerza por la distancia. Esto es todo lo que tenemos que recordar. ¿Sale? Bien, entonces vamos a analizar primero el momento 1 para ver qué signo va a tener este momento. ¿Sale? Eh, Imaginémonos que ahorita no existe ni la fuerza 2 ni la reacción en B. Simplemente tenemos nuestra viga y estamos aplicando aquí la fuerza 1. Si está fijo, si hubiera estado totalmente fijo en el punto A y aplico esta fuerza, ¿hacia dónde va a tender a moverse esta viga? Pues va a tender a moverse en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento 1, este momento 1 va a ser negativo. Ahora, el momento 2, pues es exactamente lo mismo. Si nos imaginamos que esta fuerza 1 no existe y la reacción en B no existe, y tenemos la viga y aplicamos esta fuerza de 400 newtons hacia abajo, pues igual me va a generar un movimiento en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este momento también es negativo. Y al final, el momento en B, si nos imaginamos que no existe ni la fuerza 1 ni la fuerza 2, ¿qué va a pasar? Ah, pues como es una reacción hacia arriba, el movimiento iría en contra de las manecillas del reloj, lo que me va a generar que este momento sea positivo. ¿Sale? Ok, ya tenemos los signos de los momentos. La suma de estos momentos es igual a cero. Ok, entonces vamos a despejar. ¿Cómo encontramos el momento? Dijimos, pues la fuerza por la distancia. El momento 1, muy importante, esta distancia es la distancia que existe desde el punto de referencia hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces, como tengo la de referencia el punto A la reacción en A, voy a tener que considerar las distancias hasta este punto. Entonces, por ejemplo, para obtener el momento 1 sería la fuerza 1 por la distancia 1. De aquí hasta aquí sería la distancia 1, que ahí me está diciendo que es 1 metro. El momento 2, pues sería considerar desde aquí hasta acá la distancia 2, que ya vimos aquí es 1 metro y aquí son 2, entonces la distancia 2 son 3 metros. Y pues como esta reacción en B está hasta la orilla y mide 4 metros la viga, pues la distancia 3 va a ser 4 metros. Entonces aquí para el momento 2, pues va a ser la distancia 2, la fuerza 2, perdón, por la distancia 2. Y para el momento en B, pues yo voy a tener la fuerza de reacción en B
por la distancia 3, que sería pues prácticamente toda la viga, y esto igual a 0. Si sustituimos los datos, pues ya tenemos la fuerza 1. Ya sabemos que la fuerza 1 son 200 newtons. Sabemos que la distancia 1 es 1 metro. La fuerza 2 sabemos que son 400 newtons. La distancia 2 ya vimos que son 3 metros. La reacción en B es lo que yo quiero encontrar. Y la distancia 3 pues son los 4 metros. Todo igual a 0. Ya no me cubo, pero todo igual a 0. Ok, entonces pues si realizamos las operaciones, pues aquí simplemente serían 200 newtons metro. Aquí serían menos 1200 newtons por metro. Y aquí simplemente serían bueno, vamos a dejarlo indicado. La reacción en B por 4 metros. Todo esto igual a 0. Si pues despejamos, vamos a dejar de este lado y del lado izquierdo del signo de igual la incógnita, y del otro lado pasamos esto, lo pasamos ya sumado para que quede 1400 newtons metro, y pues estos 4 metros para ya pasarlo para acá, hay que quitarlo de aquí, pasar dividiendo porque está multiplicando y ya vamos a obtener la reacción en B. Que en este caso serían 1400 entre 4, me da 350 newtons. Y ya tenemos la fuerza de reacción en el punto A. Quiere decir que este punto de apoyo está soportando 350 newtons. ¿Vale? Y ya tenemos una de las respuestas. Eh, Con esta respuesta ya puedo obtener bien fácil cuánto vale la reacción en A. Vamos a checar cómo. Vamos a quitar esto que ya no me sirve. Como les dije en un principio, pues prácticamente todo el sistema tiene que estar en equilibrio. ¿Qué significa que esté en equilibrio? Que se cumplen las condiciones de equilibrio, que en este caso dijimos la primera condición es que la suma de fuerzas en X y Y sea igual a 0, y la segunda condición que la suma de momentos sea igual a 0. Entonces, para que esto se cumpla, obviamente en el eje X aquí no nos sirve porque pues no tengo ninguna fuerza sobre el eje X, pero sí tengo fuerzas en el eje Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 200 newtons y 400 newtons hacia abajo. Esto me va a generar un solo vector hacia abajo. Es como si me generara un solo vector hacia abajo de 600 newtons, que es la suma de esto, ¿sale? Y para que obviamente esté en equilibrio, acuérdense que pues la suma de fuerzas en el eje Y me tiene que dar 0. Por lo tanto, hacia arriba yo también tengo que tener 600 newtons, porque si tuviera menos, quiere decir que este sistema pues está moviendo hacia abajo, o si tuviera más hacia arriba, quiere decir que este sistema estaría subiendo, y acuérdense que esto se supone que está en equilibrio. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Pues tengo la fuerza 1, tengo la fuerza 2, tengo la reacción en A y tengo la reacción en B. Y esto es igual a 0. Acuérdense que todas las que van hacia abajo pues son negativas, y todas las que van hacia arriba son positivas. Entonces en este caso pues yo ya tengo aquí que son los 200 newtons, los 400 newtons. La reacción en A todavía no la tengo. La reacción en B ya la tengo, que fueron 350. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, simplemente si despejamos la reacción en A y pues pasamos todo para el otro lado y realizamos la operación,
nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un total de 250 newtons. Entonces, este punto de apoyo soporta 250 newtons que sumados con los 350 que teníamos aquí me da 600. Y así yo demuestro que todo este sistema esté en equilibrio. ¿Sale? De esa forma encontramos las reacciones o las fuerzas de reacción en los puntos de apoyo en una viga, utilizando la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. ¿Sale? Y pues sería todo. Cualquier duda, pues seguimos en contacto.